El día de hoy, 21 de enero del 2021, en la conferencia matutina del presidente de la República, se destacan tres temas fundamentales. El primero es que dejó muy claro para todos los especialistas, doctores en economía, inversores extranjeros, expertos en finanzas, que rompiendo totalmente con el modelo neoliberal, demuestra el presidente de la República que en este momento el peso mexicano se ha fortalecido nuevamente. Si ya de por sí llegó a ser la primera moneda que se fue apreciando con respecto al dólar, hoy el peso mexicano está fortalecido con respecto al dólar. Y esto es muy importante porque a pesar, digamos, de la tolvanera política, por llamarlo de alguna forma, que se gestó en Estados Unidos y que afecta a los mercados internacionales, etcétera, etcétera, el peso mexicano está fortalecido con respecto al dólar. Es la primera, sin aplicar ninguna medida neoliberal que tanto alaban los doctores en economía de distintos países del mundo. Segundo es que las reservas que tiene el Banco de México son también muy importantes. Son aproximadamente 290,000 millones de dólares. O sea, es también una cuestión que se ha logrado en este periodo que no tiene nada que ver con el periodo neoliberal, aunque evidentemente el Banco de México pues tiene su autonomía, pero es importantísimo no solamente el aspecto económico o el manejo de finanzas o el manejo autónomo del Banco de México, sino también es muy importante la autoridad moral del presidente y el respeto que se ha ganado con respecto a otros países y la seguridad que se ve en la inversión en nuestro país. No una inversión subordinada como lo hacían los gobiernos neoliberales, sino una inversión acorde y en concordancia con las necesidades de nuestro país y no con las necesidades de las empresas transnacionales que en general utilizaban sus mecanismos para saquear los recursos financieros y económicos de nuestro país. Y el otro tema también que se diferencia del grueso, podríamos decir casi de la inmensa mayoría de los países occidentales, es que el presidente de la República no ha pedido incremento en la deuda. A pesar de que los, repito, grandes economistas, doctores en ciencias, expertos en economía, en manejo financiero, insistieron e insistieron. Aunque alrededor de 80 países en este periodo de la pandemia solicitaron nuevos créditos y ampliaron su deuda, incrementaron su deuda, el caso de México es totalmente contrario. Repito, contrario a esas políticas neoliberales de subordinación a los organismos financieros internacionales y con esta política autónoma, sin incrementar la deuda, sin pedir nuevos créditos, pues el gobierno acaba de colocar en el ánimo de hacer una especie de renegociación de esta deuda algunos bonos mexicanos en el mercado de Taiwán y prácticamente desaparecieron, o sea, rápidamente los inversores los hicieron suyos, etcétera. Eso muestra otra vez más que un gobierno que algunos acusan de populista sin entender qué es el populismo, que algunos, los de la derecha, dicen que el gobierno de López Obrador nos está llevando al comunismo o que el gobierno de López Obrador está venezolanizando a México, pues miren, fíjense que esos grandes inversionistas que no tienen nada que ver con las concepciones que la derecha ataca y que en México se están aplicando medidas contrarias al modelo neoliberal, pues están respondiendo porque ven que en México hay confianza para la inversión. Pero repito, no es una inversión no subordinada a los intereses de ellos, sino acorde a las necesidades de nuestro país, lo cual es muy diferente al modelo neoliberal. Entonces, con esto se viene abajo y se hace añicos todas esas dogmas neoliberales que trataron de seguir imponiendo a nuestro país y lo siguen imponiendo en otros países, pero en nuestro país ya se acabó eso, porque la política del presidente de la República, basada sobre todo en el tema de la honestidad, la no corrupción, ha generado una gran autoridad moral del presidente y se refleja a nivel internacional. Las relaciones que se puedan establecer con el gobierno de México, independientemente del color de los inversores o de los países que generan esas inversiones, pues como observan seriedad, autoridad moral, estabilidad política en el país, pues vienen
repito, pero no como antes, que venían a corromper o venían a saquear o consideraban a México como tierra de saqueo. No, vienen, pero el gobierno mexicano orienta esas inversiones también. Y si son mutuamente ventajosas, pues adelante. Entonces son tres elementos centrales. Se ha fortalecido el peso. Las reservas del Banco Mexicano son más de 200 o alrededor de 290,000 millones de dólares, que es una cantidad muy importante, y no se ha generado deuda adicional, y los bonos que se han colocado, pues, y que prácticamente fueron rápidamente absorbidos, pues es muy buena noticia para el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, eso lo ligamos también pues con los pronunciamientos que hizo Joe Biden y que el presidente de la República, el presidente de México, hoy resaltó, que prácticamente son tres. Uno es el combate contra el coronavirus. También en México la prioridad que está dando el gobierno de la nación es el combate contra el coronavirus. Es más, el presidente de México, desde antes que viniera el mensaje de Joe Biden, él había también, por decirlo, anticipado algunas de las cuestiones en función de la llamada telefónica que tuvo con él y también de aquella carta que leyó antier o ayer, que entregó a Joe Biden pues desde el 2012, en marzo del 2012. Entonces hay, digamos, como coincidencia en algunos objetivos. Ese es uno, el combate al coronavirus. El segundo que planteó Joe Biden fue pues el resurgimiento económico, o sea, es la restauración económica. Bueno, eso es muy importante, como lo decíamos hace unos días, porque en general los lazos o la correlación económica entre México y los Estados Unidos, por situaciones históricas, ha ido engarzándose mucho. Entonces, en la medida en que hay resurgimiento económico en Estados Unidos, por ejemplo, en la industria automotriz, por decir alguna de ellas, pues también en México repercute por la relación que se ha establecido por cuestiones históricas entre México y los Estados Unidos. Eso pues también es positivo y favorable, pero un tema que ha sido controvertido mucho tiempo es el tema de una reforma migratoria. Entonces el presidente Biden también se comprometió en el tema de la reforma migratoria. Vale la pena resaltar este hecho porque hoy el presidente de la República anunció, es más, desmenuzó el hecho de que a veces se centró la atención de manera desmedida en algunos planteamientos que hizo el presidente Donald Trump en el sentido de la construcción del muro. Pero hoy el presidente empezó a hacer un señalamiento detallado del número de kilómetros que se construyeron durante distintas administraciones de los Estados Unidos de Norteamérica, que no fue, como algunos piensan, solamente en el periodo de Donald Trump. Bueno, los migrantes lo saben mejor, nuestros compatriotas en Estados Unidos. Entonces el presidente dijo, por ejemplo, en el tema del muro, de las más de 3,000 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, durante el periodo de Clinton se empezó la construcción y fueron 100 kilómetros de muro. En el periodo de Bush se construyeron alrededor de 330 kilómetros de muro. En el periodo de Barack Obama, que también pues duró 8 años, también se construyeron un poco más de 200 kilómetros. Y con Donald Trump pues una cantidad también. Pero no fue este fenómeno exclusivo de Donald Trump, ni solamente de gobiernos encabezados por el Partido Republicano, ha sido por el demócrata y el republicano. Pero qué bueno que en este momento, y dada la idea que ha planteado el presidente de la República de que más bien es convencer, dialogar, que confrontar innecesariamente, pues creo que la reforma migratoria es una buena señal. Entonces, pero también en esto juega mucho pues la calidad moral de nuestro presidente, la defensa irrestricta de la soberanía nacional y que vean que se puede tratar con presidentes de un partido político u otro partido político de Estados Unidos, pero siempre manteniendo en alto los principios de soberanía y de dignidad nacional. Viene esto a colación también porque el día de hoy el presidente de la República hizo explícito, se leyó una página del tratado que se estableció entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí lo pasó en la pantalla y ese tema se refiere a la soberanía energética de nuestro país. Fíjense que esto es importantísimo
el tema de la soberanía, que, repito, no solamente se refleja en la actitud del presidente de defensa y restricto de los derechos de los migrantes nacionales, no solamente se refleja en la decisión autónoma desde el punto de vista político, en planteamientos propios sin consulta con potencias extranjeras que se han hecho al seno de la Organización de Naciones Unidas o en la Organización Mundial de la Salud, sino también, en este caso, en las negociaciones que se hicieron durante la firma del Tratado Estados Unidos-México-Canadá, el TEMEC, ¿no? Porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando estaban las negociaciones, que incluso él dijo que se suspendieron por un mes porque el jaloneo fue fuerte, cuando estaban las negociaciones sobre el tratado entre México, Estados Unidos, Canadá, el presidente López Obrador todavía no era presidente en funciones, todavía no estaba en la silla presidencial, era presidente electo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, era presidente electo. El presidente en funciones era Peña Nieto. Entonces Peña Nieto ya había negociado con las autoridades norteamericanas un capítulo de este tratado sobre la cuestión energética que constaba de más de 100 cuartillas, donde se comprometía la soberanía energética de nuestro país, se subordinaban las leyes de nuestro país a las leyes internacionales, a dirimir conflictos posibles en tribunales internacionales, se ponía la Constitución mexicana por abajo de intereses internacionales. Bueno, eso ya estaba negociado con el gobierno neoliberal de Peña Nieto. Pero López Obrador, repito, todavía incluso no siendo presidente en funciones, intervino en estas negociaciones. Donald Trump consultó, el gobierno norteamericano consultó con el presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y él se opuso tajantemente a que se aprobara este capítulo energético en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Y, repito, las pláticas, eso no se sabe, hoy lo dijo el presidente apenas, lo vamos conociendo, porque esas negociaciones no fueron tersas, fueron negociaciones duras, y el presidente se mantuvo en una posición. Ese tratado no lo aceptamos, sino desaparece el capítulo energético. Y en su lugar quedó pues menos de una cuartilla, pero el texto fundamental de esa cuartilla que defendió con mucha dignidad el presidente de México, entre otras cosas, dice lo siguiente, fíjense nada más, la importancia de la perseverancia, de la personalidad, de la firmeza en la defensa de los intereses de la nación mexicana por parte de López Obrador. Entonces, el contenido central de esa media cuartilla explica que sobre los hidrocarburos, dice, el dominio directo y la propiedad sobre los hidrocarburos es de la nación mexicana, y además esa propiedad es inalienable e imprescriptible, para que no vayan a decir que al cabo de 5 años pues ya cambia. No, es el dominio sobre los hidrocarburos es propiedad de la nación mexicana, como lo establece el artículo 27 constitucional, pero además es inalienable e imprescriptible. Pero ahí mismo se asienta algo que también es fundamental. Dice el texto, México se reserva el derecho soberano de modificar su constitución y la legislación interna. Algunos dirán, ¿por qué dice eso si de por sí eso sabemos que se hace? Pues no, porque en el periodo neoliberal varios países sujetaron sus leyes y su constitución incluso a los ordenamientos y acuerdos de carácter internacional. Entonces aquí queda claramente en este Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, repito, que México se reserva el derecho soberano de modificar su constitución y las leyes correspondientes, la legislación interna. Bueno, pues esto eleva la personalidad del licenciado López Obrador al más alto nivel de las relaciones internacionales. Y hoy mismo, con la asunción de Biden a la presidencia de la República, pues el presidente de México manifiesta nuevamente, con mucha firmeza, con mucha decisión, con mucha autoridad moral, que México ya no es tierra de conquista y que aquí se respeta la soberanía nacional. Y también lo hace no mediante aspavientos o protagonismos innecesarios, lo hace de manera sensible, de manera sencilla, pero repito, muy clara y muy enérgica.
Vale la pena en este tema también mencionar otro aspecto porque va ligado el tema tanto de hidrocarburos, de soberanía nacional, de finanzas, con las pretensiones de la oligarquía internacional de pretender de tiempo atrás pues consolidar un gobierno internacional donde los que gobiernen o en la cúpula de ese gobierno internacional estén las grandes transnacionales, y para eso crearon una serie de andamiajes, sobre todo en el tema de las comunicaciones. Ellos utilizaron la televisión, que prácticamente las principales cadenas de televisión internacional están controladas por ese grupo de transnacionales, por esos grandes banqueros, por los integrantes del llamado Club Bilderberg. También el cine, Hollywood, por ejemplo, también la mayor parte de la prensa escrita y de las estaciones de radio. Pero ahora también, pues evidentemente quieren controlar o controlan el grueso de las redes sociales. Y fíjense, esto lo sale a colación porque en estos días el presidente de la República también desmenuzó quién es el responsable de Twitter en México. Y él, de manera muy detallada, explicó pues que el responsable o el representante de Twitter en México pues es de filiación panista, ha servido a los senadores o al propio Partido Acción Nacional, tal vez seguro por eso está el Twitter ahí. Bueno, ha servido a estos intereses y lógicamente que en México pues ya hasta empezaron a cancelar cuentas de algunos simpatizantes del presidente de la República, pero el presidente, como siempre, se adelanta a las cosas, porque a algunos podría parecer, ¿por qué Twitter cancela cuentas de algunos simpatizantes del presidente o de la 4T? Pues porque el representante de Twitter en México tiene esos nexos políticos con el Partido Acción Nacional. Entonces se va configurando que si el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo económico y la presencia de Claudio X González, están configurando una alianza electoral, evidentemente que hay que estar preparados para que en un momento específicamente Twitter pues no pueda cancelar arbitrariamente las cuentas de personas que simplemente por simpatizar con un proyecto o con una idea o cercanos o manifestar alguna simpatía por la 4T o por los planteamientos del presidente de la República les cancelen sus cuentas. Entonces estaríamos ante una dictadura de los que tienen el control económico y que además en consecuencia ejercen o tratan de ejercer un control político a través de las redes. Pues el presidente ha planteado nuevamente que en México hay libertad de expresión. A nadie el gobierno que encabeza el presidente les ha ejercido contra ellos censura. Entonces no es posible que algunos medios particulares, sin reglamentación alguna, ejerzan censura hacia las opiniones o las ideas de personas que no coinciden con el criterio de ellos. Y claro que no coinciden con el criterio de algunos de ellos, sobre todo en Twitter, por el origen del representante del Twitter en México. Entonces este es un tema que ahora está discutiéndose en todos lados, pero la posición del presidente de la República, repito, es muy clara: ningún tipo de censura a nadie, empezando que el gobierno de la República, que encabeza el presidente López Obrador, no censura a nadie, hay absoluta libertad, pero entonces que no empresas particulares quieran ejercer arbitrariamente esa censura, porque entonces regresamos a los tiempos oscuros. Sobre todo lo más cercano que tenemos es el periodo del fascismo en Alemania y en Italia, el nazifascismo o el franquismo en España o el pinochetismo en Chile, pero si con los nombres que menciono pues son todos grupos de la derecha que en el caso de México han estado asociados sobre todo con el Partido Acción Nacional, porque desde el origen del PAN intervino tanto el partido nazi como la Falange Española. Ahí van saliendo las cadenas de intereses históricos y económicos que se han ido creando. Entonces nosotros invitamos a todos los que nos escuchen, en la medida que nos sigan escuchando, pues que apoyemos con mucha firmeza los planteamientos del presidente de la República, que intensifiquemos el trabajo de comunicación por todos los medios, en redes, por las vías tradicionales o como se hace en Morena, con la visita de casa por casa, aunque ahora hay cierta restricción pues por el tema del coronavirus, pero la comunicación
Finalmente, como dice el presidente, debe ser de tal manera que cada mexicano, y sobre todo cada mexicano honesto y de buen corazón, que coincide con los planteamientos de la 4T, nos convertamos en un medio de comunicación, desde la casa, el trabajo, la familia, hasta todos los lugares donde podamos. Pues si te gusta lo que aquí comentamos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos mandes tus comentarios en Facebook. Te agradezco tu atención. Muchas gracias.